¿Cómo ha pasado el día? Bien. Pues ya estamos aquí otra vez. El libro Levítico. Anoche miramos lo que yo compuse como un bosquejo del libro de Levítico. Y como ay, ¿qué pasa con el sonido? Que el libro de Levítico tal vez, o si no, es casi ahí el libro menos leído por el pueblo de Dios y muy poco predicado en el pueblo de Dios. Sin embargo, este libro contiene muchísimas cosas para nuestra caminata cristiana, y si no entendemos lo que hay en este libro, no vamos a entender todo lo que el Nuevo Testamento nos trata de enseñar. Las ofrendas, cuando hablamos de las ofrendas, la idea en las ofrendas, y por supuesto no estamos hablando de nada de dinero, pero es acercarse. Cuando el pueblo de Dios ofreció las ofrendas que Dios ordenó, ellos estaban acercando a Dios a través de las diferentes ofrendas. Pues el tema de las ofrendas es Jesucristo y el crucificado, porque vamos a mirar en todo detalle en estas ofrendas como apunta lo que pasó en la vida de Jesús, porque Jesús fue la suprema ofrenda de todo. Ahora, para los que me conocen, cuando yo enseño cosas así, yo trato de llevar a nosotros en el mismo estudio. Todo que vemos en las ofrendas se cumple o fue cumplido en la vida del Señor Jesucristo. Pero yo trato de llevarlo a qué significa mi vida, a la vivencia de mi caminar diario en este mundo. Porque yo he escuchado, y no condeno a nadie, pero presentan lo que hay en la palabra de Dios, historias, etcétera, y buenas presentaciones, pero no aplica lo que está en esto a la vida diaria, lo que significa a mi propia vida diaria. Entonces yo trato, cuando estoy enseñando, pues como anoche, pues como hoy vamos a estar mirando las ofrendas, y también mañana, y también el jueves vamos a estar mirando las fiestas, yo trato de aplicarlo como yo puedo vivir lo que está enseñando, y también lo que ya Jesucristo cumplió en todo esto. Ahora, las ofrendas revelan la caminata del hombre hacia Dios. Cuando vamos a estar mirando la caminata de nosotros hacia Dios a través de los sacrificios. Levítico es un libro de limpieza, adoración y servicio a Dios. Son de limpieza, como dije, adoración y servicio a Dios. Levítico es un libro sacerdotal que muestra el acercamiento sacerdotal a Dios. Es un libro acercándonos a Dios a través de esas ofrendas. Las ofrendas tienen las claves para acercarse a Dios y nos dan entendimiento para caminar con Dios. Esto es una de las cosas que siempre el Señor me lleva ahí constantemente, es que mucho entendimiento, pero la caminata con Dios, la experiencia diaria de nuestra vida, cómo estamos aplicando la palabra a nuestras vidas para ir cambiando nuestro caminar con el Señor.
Levítico nos habla de acercarnos a Dios según las normas de Dios, no nuestras. Las normas están en las ofrendas. Y es otro asunto que uno ve mucho hoy día, que el hombre establece las normas con Dios. Y es el gran problema que pasa, porque ya entonces vemos mucha doctrina errónea, muchas ideas humanas, mucha compasión humana que la gente de sus propias mentes y corazones sacan, pero tenemos que entender que estas ofrendas nos llevan a Dios según sus normas, no a nuestras normas. Este estudio nos va a ayudar a entender palabras como pecado, santificación, santidad. Las ofrendas no eran para el inconverso, pero para el creyente. Entonces, esas ofrendas que vamos a estar mirando hoy y mañana no eran para el pecador, porque la ofrenda para el inconverso era la Pascua. Pero aquí no está hablando de la Pascua. Cuando estamos mirando los sacrificios en Génesis capítulo 3, el versículo 21, vemos aquí el primer sacrificio que fue ejecutado por Dios con el propósito de desahogar la conciencia de su sentimiento de culpa y vergüenza que pasó con Adán y Eva. Y pues vemos aquí Génesis capítulo 3, el versículo 21, que la palabra nos enseña lo que Dios hizo por cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo Dios? Y Jehová, Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces vemos ese principio de las ofrendas, los sacrificios, y eso es lo que constituye la institución divina del sacrificio. Era una profesión para cubrir el pecado del hombre, estamos hablando de Adán y Eva, para reparar la rotura de la comunión entre Dios y el hombre causado por el pecado. Entonces, fe en esta ordenanza divina aseguró la aceptación de Abel por Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos muestra que de lo que pasa en Génesis capítulo 4, pero ahí dice aquí en Hebreos capítulo 11, el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Entonces, vemos que como Caín y Abel entendían lo que Dios hizo para cubrir el pecado de sus padres, matando un animal y cubriéndolos con las pieles. Entonces, el hijo, aquí en este caso, Abel siguió ese camino y tenía fe que Dios iba a recibirlo. Exactamente por la fe su ofrenda fue recibido. Creo que es algo muy importante en esto de entender que, como dice este versículo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Pues mucha gente tiene fe, pero uno tiene que estar seguro que si mi fe está basado en lo correcto, en lo incorrecto. Entonces, porque vemos, dice en Génesis 4, los versículos 2 al 7, lo que pasó con Caín. Caín tenía fe, pero no fue aceptado por Dios. Génesis 4, comenzando con el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando en tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y sus ofrendas. Pero no miró con agrado a Caín y ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Porque
ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Entonces, los dos tenían fe. Uno tenía una fe equivocada, porque tenía fe que podría traer lo mejor de sus manos, y el otro tenía fe de traer un cordero. Y entonces Dios aceptó uno y no. Ahora, esta verdad, juntamente bajo sacrificio, se encuentra en Levítico capítulo 17, el versículo 11, y también vamos a mirar Hebreos 9 y 22, que como la vida está en la sangre. Dice Levítico 17, 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. A la misma sangre hará expiación de la persona. La palabra expiación es cobertura del pecado de esa persona a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, es la verdad fundamental de lo que estamos hablando aquí en los sacrificios o las ofrendas. Y también miremos Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces nos muestra que esto está establecido con Dios, que la vida está en sangre y la sangre tiene que ser derramada. Por supuesto, esto fue establecido antes que vino el Señor Jesucristo, pero cuando vino Jesús, Él mismo entregó su vida, derramó su sangre para que nosotros tengamos la salvación y la esperanza de la fe que Él nos lleva a la eternidad. Entonces, vemos que Dios en esto, si no ofrece esto, resulta el castigo del pecado como una deuda que se debe a la justicia de Dios. Debe ser devuelta al que la dio, es decir, el hombre debe morir. Pero, sin embargo, Dios provee una salida de escape y nombre un sustituto. Una vida es dada por otra vida. De esta manera Dios mostró desde el principio que el camino a la vida era por medio de la muerte y que el único camino de entrada hasta Dios era por medio de los sacrificios y sangre. Entonces todo esto es la base y el fundamento de lo que vamos a estar mirando esto. Otra cosa que yo creo que como somos ministros, obreros en la viña del Señor, hay un principio también que tenemos que reconocer. Jesús, en el principio un animal dio su vida para dar vida a Adán y Eva. Ahora Jesucristo entregó su vida para dar vida a nosotros. Ahora, si yo voy a dar vida a otros, también yo tengo que entregar mi vida. Ahora, yo no estoy hablando de salvación, pero estoy hablando de que Dios fluye a través de la muerte, o significa que yo mismo o el que está ministrando lo que sea, ha entregado su vida hasta la muerte para servir al Señor. Los sacrificios del tabernáculo eran el punto fundamental de esto. Y alrededor del tabernáculo vemos que ahí Dios se encontró con su pueblo. Todo estaba centrado y alrededor de la persona y obra de Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, como vimos anoche cuando comenzamos el libro de Levítico, leyendo de Hebreos capítulo 8, también capítulo 9, donde todo esto son sombras de lo que venía, o lo real, el Señor Jesucristo. Igual lo que vamos a ir mirando, estas ofrendas son sombras de lo que viene en lo verdadero, que es el Señor Jesucristo. Figuras y sombras, y sirven para su tiempo. Entonces,
tenemos que reconocer esta verdad. Ahora, cuando estamos mirando el tabernáculo, vemos que el mueble principal de los sacrificios, lo que vamos a estar mirando en cuanto a las 5 ofrendas, mayormente gira alrededor del altar de bronce. El altar de bronce, sabemos que había diferentes muebles en el tabernáculo, pero básicamente todo acontecía alrededor de ese altar de bronce. La eficacia de los sacrificios, la eficacia de las ofrendas. Ahora, sabemos que fueron ofrecidos en expiación, que significa cubrir, cancelar, perdonar, ser misericordioso. Cuando hablamos de esa idea de expiación, saliendo de griego, significa cambiar, reconciliación, restauración a favor divino de Dios. Entonces vemos que lo que Dios está haciendo cuando está mirando la eficacia de las ofrendas. Ahora, por supuesto, eran animales que fueron ofrecidos y un animal no tenía, digamos, todo el entendimiento de un ser humano. Pues entonces, estas ofrendas tenían ciertas limitaciones porque estaban usando animales para cubrir el pecado de Israel o al pueblo de Dios. Ahora, una cosa que hay que recordar cuando estamos mirando esto, vamos a mirar el capítulo 9 de Hebreos, los versículos 9 y 10, que muestra que no podían hacer perfectos los que ofrecían los sacrificios. Dice Hebreos capítulo 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. Noten esto. Ahora, por supuesto, cuando un hombre de Israel en estos días llevó su sacrificio al altar de Dios, Dios lo recibió y Dios lo perdonó, cubrió su pecado, estaba bien delante de Dios. Pero lo que pasa es que bajo las leyes de Dios y esos sacrificios, uno no podría recibir perfección en su vida porque las ofrendas no dieron el poder a la persona para vivir una vida recta, victoriosa en el mundo donde él caminaba. Entonces dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, y que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, que significa de reformar las cosas, la venida del Señor Jesucristo como bebé y la muerte en la cruz, etc. Entonces, cuando miramos esto de las ofrendas que no tenían poder para ayudarnos de vencer el pecado, Dios lo recibió, limpia su vida de la maldad, pero no podrían hacerlos perfectos. Capítulo 10 de Hebreos, versículos 3 y 4, nos habla de la misma cosa. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Tenían que hacer esos sacrificios año tras año. Pues con la vida de Jesús, salvo por su gracia y su sangre, ya es un solo sacrificio, una sola muerte. Y ya no necesita morir otra vez. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar, no pueden quitar los pecados. Eso es lo que estoy diciendo, que no pueden quitar los pecados. Ahora, capítulo 9 de Hebreos, el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Entonces, limpian hasta cierto punto, limpian las obras de la carne, pero hasta ya la próxima vez tienen que volver a ofrecer otros sacrificios. Levítico capítulo 16, versículo 30, ahí cuando hablamos de Levítico capítulo 16, esto se refiere a la fiesta de expiación, que vamos a estar mirando el viernes,
Pero dice, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces, eso es lo que hizo Dios con los sacrificios, pero al año siguiente tienen que volver a celebrar la fiesta. En este caso está hablando de expiación. Entonces, había una tremenda diferencia entre un animal y un ser humano. Porque no daba la habilidad de vencer, y también un animal que no entendía lo que estaba hablando, no solamente sabía el animal que venía y lo iban a matar, pero nosotros entendemos mucho más por el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, lo que dio a los sacrificios de animales su eficacia, su poder para cubrir el pecado, fue el sacrificio perfecto decretado desde antes de la fundación del mundo. Estos sacrificios anticipaban, por decirlo así, la cruz. Todo esto siempre apunta a la cruz, a la cruz, a la cruz. Ahora miremos capítulo 9 de Hebreos, versículo 12. Porque la cruz limpia por dentro. Ahora, los sacrificios de los animales limpiaron por fuera, cubrían el pecado, pero cuando estamos con el Señor Jesucristo, clamamos a Él que Él sea nuestro Salvador, nos arrepentimos, entonces Él nos limpia por dentro. Hebreos capítulo 9, versículo 12, no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, noten, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, una limpieza por dentro. Entonces, aquí hay un tremendo error que se ve en la Iglesia Católica, cuando tal vez cuando siempre ellos están dando la ostra y el vino en la iglesia, ellos creen en transubstanciación, donde este ostra actualmente se convierte en la carne del Señor Jesucristo. Entonces están tomando la carne de Jesús, que no es bíblico, porque este versículo nos muestra, no por la sangre de muchos cabrillos, ni por de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No hay necesidad de crucificar al Señor de nuevo, como la idea del catolicismo es que cada vez que toman la ostra es literalmente la carne del Señor Jesucristo. Pero Jesús una sola vez se ofreció. Miremos también Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo. Entonces ahí muestra la diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio del Nuevo Testamento, o la vida del Señor Jesucristo. También mirando al capítulo 9 de Hebreos, versículo 15. Así que por eso es medidor de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había abajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. También el mismo capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Está hablando de lo que yo estaba hablando de Jesucristo, cuando cree que al recibir los ostras, literalmente la carne de Jesucristo, desde otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, que Jesús no lo hizo desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Entonces esto, ya cuando uno recibe a Jesús, Dios cubre, destruye el poder del pecado que viene de Satanás y nos da el mismo poder de Dios para vivir con Él todos los días. Capítulo 10 de Hebreos, el versículo 2. Hebreos 10, 2. De otra manera,
cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado, porque la palabra de Dios dice que Él entierra nuestros pecados en el fondo del mar. Entonces, Dios olvida de nuestros pecados, nuestro pasado, cuando nos entregamos a Él. Ahora, versículo 10, este mismo capítulo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Se va repitiendo para mostrarnos que la muerte de Jesús era una sola vez. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora aquí viene un conflicto cuando ahí la palabra está hablando que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora eso significa para que algunos creen que ya soy perfecto. Ya me convertí a Jesucristo a través de su gracia me cubre, ya soy perfecto. Pero le hago una pregunta. Si fue así, ¿por qué Dios nos muestra lo que, digamos, las verdades que van a venir cuando comenzamos a estudiar las ofrendas? Ahí vamos a mirar que sí, somos, como dice acá este versículo, una sola ofrenda hizo perfectos, es verdad. Cuando me convierto, yo estoy listo para el cielo y si camino con Él, ya no hay problema. Pero estas ofrendas nos muestran que después de la salvación, después que Dios me ha hecho perfecto, porque estoy perfecto en la vista de Dios, porque Dios ve la sangre de Jesús, no mi vida, y Dios me ha hecho perfecto. Pero hay que entender lo que significa la perfección del Señor. Versículo 16. 16. En este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Ahora, vea la diferencia cuando usted se convirtió, comparándolo con este versículo. Ahí podemos decir, cuando me convertí, en mi caso mío, hace 59 años, que dice, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Son muchos años que Dios ha estado escribiendo sus palabras en mi corazón, en mi mente, etcétera, etcétera. Y solo una porción chiquitita he recibido, porque es una cosa de la vida que donde Dios está escribiendo sus leyes, su corazón, su palabra en nuestros espíritus. El versículo 18. Pues donde hay remisión de esos no hay más ofrenda por el pecado. Por eso Cristo jamás va a morir otra vez, jamás. El versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aparte de esto, cuando dice que somos lavados los cuerpos con agua pura, el agua habla de la palabra de Dios, que nos muestra que constantemente escudriñando, estudiando la palabra y obedeciendo la palabra de Dios, arrepintiéndonos que cuando vemos en la palabra, esa palabra, ¿qué va a hacer? Ahí que va lavando nosotros en nuestros cuerpos, todo lo que consiste de nuestros cuerpos y todo, para que seamos gente pura delante del Señor. Ahora, capítulo 13, versículo 12. 13 y 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces vemos aquí tantos versículos que yo he leído mostrándonos que, como dije anteriormente, ofreciendo los sacrificios no nos limpiaba por dentro, nos limpiaba por fuera, pero tenían que repetir haciendo estas ofrendas. Pero con Jesús no es así. Jesús una sola vez y me ha hecho perfecto según Él. Pero hay una cosa que uno tiene que pensar cuando usted puede ver un árbol inmenso, grande,
Pero ¿cómo comenzó ese árbol? Ese árbol comenzó con una semilla. Ahora, la semilla era una semilla perfecta, pero solamente si quedaba como semilla, realmente no es un árbol perfecto. Es perfecto en el estado que se encuentra en este momento, pero esa semilla brota y va haciendo una matita. En ese momento se encuentra perfecto, pero no ha alcanzado madurez de dar fruto, etcétera, etcétera. Y va creciendo en diferentes etapas, estados en su vida, hacia la perfección, aunque está perfecto en el momento en que se encuentra, que se semilla una florcita, una matita, así va a crecer. Así somos nosotros. Cuando soy salvo, soy perfecto en la presencia de Dios. Pero no significa que soy un árbol, una persona maduro, que está dando mucho fruto, porque hay muchas etapas en la vida. Ahora, las ofrendas en su totalidad, habían 5 ofrendas, y en la palabra de Dios el número 5 significa 2 cosas. Quiero que leamos Números capítulo 18, versículo 9. Números 18, versículo 9, porque aquí el número 5 significa juicio. Dice 18, 9. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservada del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para sus hijos. Pero con esto y otro versículo se da cuenta que esas ofrendas juzgan el pecado en la vida. Juzga, porque el número 5 habla de juicio, y también el número 5 habla de la gracia de Dios. Éxodo capítulo 28, 38. Éxodo 28, 38. Estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Dios. Entonces, en estas ofrendas, 5 en total, vemos el juicio de Dios, y vamos a mirar, a estudiarlos, cómo Dios trata con mayor cosas en nuestras vidas, y a la vez gracia de Dios que nos está recibiendo y nos está conformándonos a la misma imagen del Señor Jesucristo. Ahora, la idea de las ofrendas en su totalidad es la de presentar al hombre un acceso al Padre por medio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Como repito, todo esto cumplió Jesús en su vida. Entonces, ahí nosotros seguimos esto y entramos en lo que Dios ha logrado, conquistado, vencido para nuestras vidas. Ya que ninguna de las ofrendas para sí solo podía expresar todo, había 5 ofrendas que juntas despliegan un cuadro completo de Cristo en su obra expiatoria. Porque había tanto en Jesús que no había una sola ofrenda para que podría explicar toda la inmensidad, la obra de Jesucristo. Por eso necesitaba 5 ofrendas para expresar y manifestar lo que Jesús hizo en su vida cuando caminaba, y fueron establecidos en el Antiguo Testamento, y los israelitas en el pasado, ellos hicieron sus sacrificios mirando hacia adelante, el futuro cuando vendría Jesucristo, donde literalmente cumplía estas ofrendas. Ahora, cuando estaban mirando esto, había, como dije, 5 ofrendas. Estas 5 ofrendas pueden ver que está acá dividido. 3 estaban divididos en lo que llaman ofrendas de olor grato, que era el holocausto, la ofrenda cocida y la ofrenda de paz. Y aquí vemos que hay 2
ofrendas sin olor grato. La razón que es sin olor grato porque trata el pecado. Aquí arriba, en el sentido de olor grato, no es un asunto de pecado, pero aquí esto es para, como dice, la ofrenda por el pecado y la raíz del pecado en nuestras vidas, y por la ofrenda por la culpa, donde erramos, donde fallamos y somos culpables en la presencia de Dios que no hemos cumplido. Entonces, estas tres, digamos, tres eran llamados ofrenda de olor grato. Esos son la ofrenda encendida. Leamos el Levítico capítulo 1, versículo 17. La primera ofrenda de olor grato, la ofrenda encendida, y algunos lo llaman el holocausto. Perdón, tiene razón, hermano, 17. No. Bueno, la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Nota, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces ahí podemos ver dos nombres que dice holocausto y ofrenda encendida, es la misma cosa. Y también Dios dice, esta ofrenda es de olor grato. Y después la ofrenda cocida, que se encuentra en Levítico capítulo 2, versículo 4. Levítico 2, 4, cuando ofreciere ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, o jaladres, sin levadura, untadas con aceite. Entonces la ofrenda cocida, algunos también lo llaman ofrenda de grano, porque era una ofrenda de solo grano. Y la ofrenda de paz, Levítico capítulo 3, versículo 6. Mas si de las ovejas fuere su ofrenda, notan, para sacrificio de paz a Jehová, sea macho y hembra, lo ofrecerá sin defecto. Entonces, estas ofrendas. Ahora, en cuanto a la ofrenda de no olor grato, que era el primer lugar de ofrenda por el culpa, eran ofrendas por el pecado. La ofrenda por la culpa constituyeron las ofrendas sin olor grato. La declaración de olor grato es omitida en estas porque ellos estaban haciendo reparación y santificación por la ofrenda de pecado. Otra vez es interesante esto, que por el porqué de ofrenda del pecado y ofrenda por la culpa. El porqué. Si hablamos hoy día, ya soy salvo por la gracia del Señor, entonces, ¿por qué aquí hay dos ofrendas de no olor grato? Porque tratan con el pecado y tratan con la culpa, que significa que el hombre, después de ser salvo por la gracia de Dios, es capaz de pecar en su vida. Y Dios establece estas dos ofrendas para tratar con esos pecados y culpas en su vida. Desde que esas ofrendas eran para la expiación del pecado, se les llamaba también ofrendas de expiación. Expiación significa cubrir. Entonces Dios tenía que cubrir esos pecados. En esas Cristo se identificó a sí mismo como pecador y se ofrece a sí mismo por nosotros, Dios como nuestro representante a causa del pecado. Una cosa interesante mirando esto, voy ahora a entrar en detalles de estas ofrendas, pero 3 de olor grato, 2 de sin olor grato. ¿Qué significa para nosotros? Porque los primeros 3 no tenían nada que ver con el pecado en la vida de la persona. Eran ofrendas gratuitas de la persona. No eran obligatorias estas ofrendas, pero gratuitamente ellos querían acercarse a Dios, porque es la idea de ofrendas, acercarse a Dios. Entonces, con gratitud en sus corazones, querían
manifestar esa gratitud y entrega más al Señor. Y hay 3 ofrendas. Pero los otros 2 tocaban el pecado, que muestra que nuestras ofrendas a Dios deben ser más de olor grato que olor sin ser grato, de pecado. Y bueno de pensar en nuestras vidas. ¿Qué clase de sacrificio estoy entregando a Dios? Constantemente es cerca de la cuestión del pecado. Dios dio ese camino a través de las dos de olor grato, no olor grato. Pero Dios 3, que no tocaba cuestión de pecado. Entonces, mirando estas cosas, nos ayuda mucho. Y cuando vamos a entrar en los detalles, y si uno no entiende lo que vamos a mirar, el Nuevo Testamento no se entiende. Hay de aquellos que dicen, no, la ley ya se acabó, ya el Antiguo Testamento ya no nos sirve. Hay de aquellos. Porque el Antiguo explica el Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunas palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento que tienen su base, su fundamento en el Antiguo Testamento. Si no tiene entendimiento de las ofrendas, tales palabras como cordero, Juan 1:29, el apóstol Juan decía, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si no entendemos lo que significa el cordero, y esto se establece en el Antiguo Testamento, también Efesios capítulo 5, versículo 2, fragante aroma. Leamos aquí Efesios 5, versículo 2. Dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto está muy relacionado con las ofrendas. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si yo no entiendo esto leyendo el Nuevo Testamento, ¿qué significa? No da sentido, no da idea. Pero entendiendo el Antiguo Testamento en las ofrendas, ya queda bien claro lo que es así una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También vemos en Filipenses, por un ejemplo, Filipenses 2:17, derramado como libación. Filipenses 2:17, que dice, aunque sea derramado en libación. Pues, ¿qué significa esto para uno que nunca lee el Antiguo Testamento? Entonces, hay de nosotros que no abrimos el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo va explicando el Nuevo. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, noten la palabra, sin mancha a Dios. Ahora, si yo no entiendo nada de esto sin mancha a Dios, ¿cómo voy a entender este versículo en Hebreos? Porque las ofrendas va interpretando lo que está tratando de mostrarnos. Se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, noten esto, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios aceptables? Tiene que entender el Antiguo Testamento. Por eso hay mucho desconocimiento, yo seguro, entre cuantos en el pueblo de Dios, porque no les predica el Antiguo Testamento. No quieren predicar esto porque dicen ya se acabó, todo es en el nuevo. Pero ¿cómo vamos a entender lo que el nuevo nos muestra? Hebreos capítulo 13,
15 a 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Noten, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, es de hacer bien y de la ayuda mutua, no lo olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Entonces, todo basado en su fundamento. Ahora vamos a comenzar detalle mirando por detalles las diferentes ofrendas, y como vamos ahora a leer las ofrendas de olor grato. Las ofrendas de olor grato, por ejemplo, en Levítico capítulo 22, versículo 25, sale una palabra interesante que cuando vamos estudiando vamos a entender más de esto. Pero Levítico capítulo 22, 25, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales por ofrecerlos, nota, como el pan de vuestro Dios. Hasta ahí lo dejo. Pero Dios llama esos sacrificios pan, su comida. Generalmente nosotros como hijos de Dios estamos pidiendo constante a Dios, que nos da. Pero aquí este versículo dice, hay pan. Y nos toca a nosotros de ofrecer pan a nuestro Dios. Aunque yo entiendo que Dios es perfecto, no necesita nada, pero Dios espera de cada uno de sus hijos que estamos dándole pan. Y ese pan viene a través de los sacrificios que vamos a estar mirando durante el tiempo acá. Ahora, en primer lugar vamos a mirar la ofrenda encendida, que se encuentra en capítulo 1 de Levítico, los versículos 1 al 17. La ofrenda encendida. Y la palabra ofrenda, aquí en este caso, viene de dos palabras. La palabra ascendiendo como humo. Ascendiendo como humo. Y la otra palabra significa completo. Completo. En otras palabras, algo ascendiendo como humo y es completo en el Señor. Lo que Dios pide de nosotros. Y mirando a Jesús, Él fue la ofrenda encendida porque Él se ofreció a Dios totalmente al Padre. Ahora, Dios espera de nosotros que nosotros ofrezcamos holocaustos y ofrendas encendidas a Dios, mostrando a Dios mismo que estamos ascendiendo a Él por total. Mi holocausto a Dios, mi vida total estoy entregando a Dios. Ahora, como yo dije, no eran obligatorios. Eran del propio corazón de cada ofrendante, cada ser, digamos, de los israelitas. No fueron obligados a hacerlo. Nació de su interior para decir, Dios, yo quiero acercarme a ti. Quiero dar más a ti, toda mi vida a ti. Entonces pusieron el animal, que vamos a estar mirando cuáles animales. Entonces, a medida que se quemaba el animal, el humo salía y Dios recibía el humo como olor grato en su propio corazón. Entonces, eso es lo que Dios espera de nuestras vidas, que podamos ofrecerle holocaustos o ofrenda, como dice en este caso, ofrenda encendida. Ahora, la ofrenda encendida fue llamada por ser sobre el fuego toda la noche hasta la mañana. Vamos a leer el Levítico capítulo 6, versículo 9. Manda Jehová a Aarón y a sus hijos, diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. ¿Qué significa? Mi entrega, mi ofrenda debe ser de 24 horas al día, 7 días por semana, porque ese fuego nunca se apagó. Comenzó en la mañana y ahí siguió y se quemó durante toda la noche.
hablando de nosotros, que nosotros, Dios espera, si tenemos la gracia de entregarnos, que nosotros somos una ofrenda encendida, no solo cuando me dé la gana, cuando me siento bien, cuando soy impulsado, inspirado por un sermón, pero todo el día y noche mi vida es una vida entregada, encendida al Señor. Tipifica a Cristo, por supuesto, como dije, todo esto habla de Jesucristo, ofreciendo a sí mismo sin mancha a Dios, deleitándose a hacer la voluntad de su Padre, aun hasta la muerte. Los únicos animales usados eran los inofensivos, para que pudieran tipificar la inocencia y mansedumbre de Jesucristo. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué clase de...? Y vamos a mirar los animales que podían usar. Que Dios espera que vamos a ofrecer nuestras vidas en una ofrenda encendida delante de Dios, un holocausto delante de Dios. ¿Qué es que Dios recibe y que no recibe? Únicamente los limpios y mansos podrían ser usados. Ahora, en la palabra nos muestra ya que usaron diferentes clases de animales en la ofrenda encendida. Capítulo 1 de Levítico, los versículos 3 al 9, vemos donde habla de becerro. Si ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que arará encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora vamos a mirar que había diferentes clases de animales que podrían usar en esa ofrenda encendida. En primer lugar, lo que yo acabo de leer era un becerro, un buey, como vemos acá en lo que tenemos acá, que podría esto. Ahora, ¿qué significa un buey con la idea de Dios? Manifiesta a Cristo como un siervo paciente, sufrido, obediente hasta la muerte. Habla de Proverbios capítulo 14, versículo 4, habla que a través del buey hay mucha fuerza. Entonces, Dios así está hablando de lo mejor en el principio. El mejor sacrificio fue el becerro o el buey, manifestando todo como era Cristo, siervo paciente, siervo sufrido, obediente hasta la muerte. Que, por ejemplo, Levítico capítulo 52, 53 habla de esto, y también el Cordero que vamos a mirar en un minuto. Pero cuando estamos mirando esto, nos muestra la madurez, la estatura de los diferentes creyentes en la iglesia. Porque aquí es el buey que habla de mucha madurez, mucho peso, mucha fuerza en su vida. Y Dios recibe este sacrificio, el becerro. Ahora, los versículos 10 al 13 habla de un cordero que si no tenía la habilidad, si el ofrendante iba delante de Dios y no tenía la habilidad financiera de pagar, de comprar o recibir un buey que costaba más que un cordero, podría llevar un cordero a la presencia de Dios. Y ahí dice capítulo 1, 10 al 13. Entonces, el cordero tipifica a Cristo
sin ofrecer resistencia, como la Biblia dice en Isaías 53, y su entrega a sí mismo a la muerte de la cruz. No abrió su boca y permitieron, literalmente, yo he hablado con gente que ha tenido corderos, etc. El cordero jamás resiste cuando le acerca con un cuchillo para degollarlo. Es el sentir, el espíritu, se quiere decir, de un cordero que nunca se defiende, nunca quiere arrancarse, pero se somete al cuchillo de la persona que lo trae. Y ese es el representante del Señor Jesucristo, que Él ahí se entregó a Él, que Dios habla a nosotros. Si yo voy a hacer una ofrenda encendida, y no soy un buey, porque yo dije, hay diferentes etapas en la vida de cada cristiano. En esa idea, la idea es que vayamos creciendo, madurando hasta que somos realmente bueyes, en el sentido del Señor. Pero si no, cordero. Soy manso, soy humilde delante del Señor, y Dios me recibe si llevo ese espíritu para ofrecerme delante de Él en esta forma. Después, si no tenían habilidad de ofrecer un cordero y menos un buey, podrían, como dice capítulo 1 del Levítico 10 al 13, podrían ofrecer un macho cabrillo. Un macho cabrillo que vemos allá. Y el macho cabrillo habla de Cristo contado con los pecadores. Y la Biblia, hay diferentes versículos que expresan esto, pero era un sacrificio inferior a las otras dos que vimos, pero fue aceptado por Dios, que Dios nos muestra, y Él entiende nuestra naturaleza, Él entiende nuestro estado espiritual, que si Él se da cuenta que yo no soy o tengo las características de un cordero, manso y humilde y todo esto, entonces dice, si todavía usted es un macho cabrillo, un cabro, yo recibo los cabros. Entonces Él permitió, dio manera que el cabro podría ser recibido, y por el proceso que dice Levítico capítulo 1, el macho cabrillo habla de Cristo contado con los pecadores. Ahora, hay algo interesante cuando uno mira las características de un cabro, porque mirando la palabra de Dios, mirando el hebreo, varios sentidos salen de la palabra cabro. Por ejemplo, dice cornear. La característica de un cabro es cornear. Macho dado a cornear. Tal vez usted no ha visto esto en una iglesia por allá, pero era un sacrificio que Dios recibía un macho cabrillo. También significa macho cabrillo empacado o fornido, endurecido o prevalecer o esforzarse. Es la idea del cabro, que tienen esas características en su vida. También la idea de los cabros es ascender. Siempre quieren subir arriba. Siempre quieren estar enfrente y encima de otros. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Chile, iba para el sur en un bus y pasamos un potrero. Y en el potrero había un árbol. Y en ese potrero había cabros y había ovejas. Y me di cuenta que las ovejas estaban comiendo en el pasto alrededor, pero el cabro, ¿dónde estaba él? Había subido un árbol. Y así es la naturaleza de los cabros. Y aquí yo tengo, si quiere ver después en el descanso, un árbol que se llama, porque esto viene de Marruecos, el árbol de los cabros. Y usted puede ver ahí, este árbol está cubierto totalmente de cabros que han subido a ese árbol, que nos muestra la naturaleza de cabros. Y ahí tenemos que reconocer que Dios ama a los cabros, pero también Dios no se conforme que queremos cabros toda la vida.
tengo 50 años y tengo naturaleza de un cabro, sería muy feo, pero sin embargo de vez en cuando encontramos esto. También otra idea en la palabra cabro es andar orgullosamente, un sentir de como a veces vemos los caballos que van así caminando así es la idea de un cabro, que ahí está caminando así y quieren manifestarse a todos. Otra idea es una tormenta, tirar como una tormenta, tempestuoso, así son los cabros. Pero gracias a Dios, Dios lo recibe en los sacrificios. Pero si soy un cabro, Dios hay esperanza para mí. Pero Dios desea hacer su obra. Y otra idea muy interesante en la palabra cabro es mucho pelo, mucho pelo. Algo que pensar. Cuando miramos aquí el cabro, que la idea es mucho pelo. Ay, Dios mío. Ahora, si no tenía suficiente dinero o manera de comprar o recibir un becerro o un cordero o un cabro, podría poner como ofrenda como se ve acá, un palomino o lo que la Biblia llama 2 tórtolas. Entonces, ¿qué significa esto? Las tórtolas o palominos abundaban en Israel, que cualquier persona podría ir al campo y agarrar una tórtola y ofrecerlo al Señor, y Dios lo recibía como una ofrenda encendida, un holocausto delante de Él, que nos muestra que Dios no mira la pobreza ni mira la riqueza. Cada uno conforme su habilidad. Lo punto principal es que se ofrece a Dios para que pueda recibir de Dios. Entonces era muy común, símbolo de inocencia, pobreza. Por ejemplo, Levítico capítulo 5, versículo 7. Levítico 5, 7. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por sus pecados, que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación, el otro para holocausto. Pero eso está hablando de otra ofrenda, pero es la misma cosa que Dios recibió. Hay muchas características de una paloma que son muy importantes para nosotros entender. Tal vez por el tiempo no voy a entrar a las diferentes características de las palomas, pero Jesús se hizo pobre por nosotros. Se hizo pobre en nosotros. Lucas capítulo 2, versículo 7, vino en un pesebre. Y otros versículos en la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Pero mostrando que en una ofrenda, holocausto encendida, Dios recibe toda clase de ofrenda. Pero la pregunta es, si hay rango de valor, rango en esto, Dios desea que nosotros subamos. Si yo comienzo pobre, estoy hablando espiritualmente, no económicamente, pobre espiritualmente, Dios me recibe. Si Él ve mi corazón abierto, que quiero ofrecerme, y una vida entera quemándome toda la noche, el humo ascendiendo, Dios me recibe. Y Él entiende que soy niño espiritualmente. No he crecido mucho, me recibe. Y la idea es que nosotros subamos a otro peldaño, que es en ese caso un macho cabrillo. Que somos con nuestros defectos, tenemos nuestros defectos, pero Dios nos recibe si tengo las características de un macho cabrillo. Pero Él no se conforme que me quedo como un macho cabrillo. Dios desea que subamos otro peldaño, que nuestras vidas puedan corresponder a la vida de un cordero, donde manifiesto las características de un cordero. Y además, Dios todavía no se conforme hasta que vayamos
madurando, Dios quitando las características que, por ejemplo, el macho cabrillo, quitando las características que hay y llevándonos hasta el final un becerro, un buey, que tiene mucha fuerza para servir al Señor y su vida es una vida fuerte en Dios para muchas cosas que podría ser. Ahora, mirando esta ofrenda encendida, capítulo 1, lo leímos aquí hace poquito, lo leímos en capítulo 1 de Levítico, los versículos 3 al 9, los detalles, cómo recibieron el buey y lo que tenían que hacer para que el buey fue recibido por Dios y al final solamente quedaba ceniza, o mientras que llegaba a ser ceniza, su carne se quemaba, dando un olor grato delante del Señor. Entonces vamos a mirar el proceso como ellos hicieron con un buey para que podría recibir la aceptación delante de Dios. Ahora, volviendo al capítulo 1 de Levítico, vemos que la Biblia dice allá, que dice en el versículo 3, de su voluntad se ofrecerá. Como yo dije, y lo repito, Dios no demandó estos sacrificios. No fueron demandas. Fueron, si uno daba el gusto de ofrecerse a Dios. Entonces, una ofrenda, como dice, de su voluntad, lo ofrecerá, versículo 3. Y así es nuestro Señor visto haciendo la voluntad de su Padre, que vemos en cuantos lugares en la palabra del Señor, Juan 10, también los Salmos, muestra a Jesús ofreciéndose, dando gusto a su Padre. Ahora, de su voluntad. Seguimos en el versículo 4, dice, pondrá cuando traían, antes de esto, el Levítico 22, 19 y 25 manifiesta que eran animales sin defectos. No eran animales enfermos, no eran animales que, digamos, que se habían caído y roto una pierna, algo así, pero lo examinaron. Como Jesucristo fue examinado. Igual con el Éxodo capítulo 12, sacaron al cordero, lo examinaron por 4 días. Y así Dios espera que seamos gente que no tenga estas cosas en la vida cuando si soy un buey para ofrecerme al Señor. Una ofrenda sin defecto. Y dice en el versículo 4, ponga el versículo 4 del capítulo 1 de Levítico 1:4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, será aceptado para expiación suya. Entonces lo que pasa, el ofrendante traía estamos hablando del buey, traía su buey al tabernáculo. Voy a volver aquí. Y traía su buey a este lugar, el altar de bronce. Y usted puede ver, hay 4 cuernos, uno en cada esquina del altar de bronce. El ofrendante traía su buey, lo amarraba en uno de esos cuernos bien cercano. Entonces, él puso su mano, como dice el versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. En el hebreo significa que cuando ponía la mano sobre la cabeza del buey, la ponía con presión. La ponía con presión que estaba diciendo, aquí yo imparto mi vida, yo entrego mi vida como soy a este animal, porque ya Cristo no ha venido todavía. Entonces Él está diciendo, aquí estoy delante de Él, oro sobre ese buey que imparto mi vida,
Y después en el versículo 5 dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Entonces, el que traía su animal, después de orar sobre esto, identificarse con ese animal, metió el cuchillo para degollar el buey, manifestándose que aquí me muero. Ya no vivo yo, como dice Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo. Me muero al pecado, me muero a mí mismo. Ahora todo es para sí, todo es para sí. Sigamos leyendo en lo que está diciendo, y los sacerdotes de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El versículo 6, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Después que mata el animal, los sacerdotes recogen la sangre y ponen leña y ahí... así. Pueden ver allá que después de matar el animal, quitan la piel del animal, lo pelan, lo sacan, para solamente sacar el cuero. Entonces, era algo que el ofrendante daba. Ahora, cuando uno saca el cuero de un animal y solamente ve la carne allá, pues si uno es carnicero, tal vez finquero, entiende qué clase de animal fue. Pero si usted, la mayoría de nosotros, vamos al mercado y vemos la carne, y si no hay letrero ahí de lo que dice, no sabemos si es pollo, carne, cerdo o lo que sea. Pero lo que pasa es cuando saca la piel, ese animal pierde su identificación. Pierde su identificación de lo que yo soy. Y esto todo está involucrado cuando ofrecemos esta ofrenda, que estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi reputación, porque yo soy buey negro, soy buey blanco, lo que sea, perdiendo mi propia identificación, que nos muestra que en la realidad de nuestras vidas, y como yo estoy diciendo, que sí, la gracia de Dios nos salva, nos prepara para ir al cielo. Pero el proceso que Dios está hablando, ¿cómo podemos llegar al punto donde soy un holocausto delante del Señor? Yo tengo que de mi voluntad traer mi sacrificio, identificarme por orar sobre el animal que ahí Él me está representando. Después meto el cuchillo para matarlo, estoy muriendo a mí mismo. Después saco la piel, estoy perdiendo mi identificación, estoy perdiendo mi reputación, entregándolo al Señor. Y ahora, sigamos en el versículo, quiero ir al versículo 5. Y los sacerdotes, después que el ofrendante degollaba el animal, el sacerdote ofrecían la sangre, la rocían alrededor sobre el altar. Pero cuando esto era muy precioso, hermanos, para el ofrendante, y nos muestra un tremendo papel en cuanto a un pastor. En cuanto a un verdadero sacerdote, por allá hoy día hay muchos sacerdotes. Yo no estoy hablando de sacerdotes católicos, ni budistas, ni nada de esto, pero estoy hablando en el sentido bíblico, siervo de Dios, un sacerdote de Dios. Porque cuando ese animal se cae, ahí él con un recipiente recibe la sangre de ese buey. Y la Biblia dice que la sangre o la vida está en la sangre. Y pueden imaginar el sentir, la identificación entre el ofrendante y el sacerdote, que allá en esa sangre hay una identificación con el ofrendante y el pastor, el sacerdote. ¡Qué desafío, pastores! ¡Qué desafío, sacerdote de Dios! Que Dios nos lleva al punto
Porque ese animal está derramando su vida entera. Y el sacerdote con cariño está recibiendo esa sangre, esa vida. Y después la va a rociar, como dice ahí la palabra, rociar alrededor sobre el altar que podemos ver acá. Entonces, la identificación. Yo digo, hermanos, qué desafío para nuestras vidas, porque muchas veces escuchamos tantas quejas de los pastores, que no me interesa, dicen el rebaño. No me interesa el pastor, solamente me interesa mi pastor mi dinero, mis diezmos. No le importa, es una queja constante. Entonces nos muestra, hermanos, en esto, el lugar de nosotros, como los sacerdotes de Dios, que usted sea evangelista, que sea maestro, que sea apóstol, lo que sea. El asunto es que el labor entre el ofrendante y el sacerdote. Vamos a leer un poquito más acá, donde dice en el versículo 7, y los hijos de Aarón, sacerdote Aarón, pondrá fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Entonces nos muestra otro papel del pastor, del sacerdote. Su responsabilidad de poner, como dice acá, a fuego sobre el altar. ¿Qué significa? Si estoy ministrando, ¿qué está saliendo de mi ministerio? ¿Es fuego de Dios? ¿Es algo realmente que sale de Dios? ¿O es algo muerto? Palabras muertas. Entonces, esto nos muestra el papel de nosotros, siervos de Dios. Es nuestra responsabilidad de poner fuego sobre el altar, porque el fuego quema. El oyente está siendo tocado por el fuego del Espíritu de Dios. Y además dice, compondrán la leña sobre el fuego. Que significa en su ministerio están componiendo las piezas de la leña para que todo el animal sea consumido. Que significa para nosotros como ministros, no importa su papel, apóstol, profeta, maestro, pastor, lo que sea, su papel es ordenar la leña o ministrar toda la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Sigamos un poquito más. Después de pelaron al animal, vemos en 1 versículo 6, que como vemos acá en esta foto acá, que iban a quitar la piel del animal y además de esto, dividir el animal en piezas. Cortar ese animal, porque la idea es, ese animal tiene que ser consumido totalmente. En la mañana, después de quemarse, toda la noche no debe quedar nada del animal. Y para poder hacer esto, tienen que dividir el animal en diferentes piezas, para que el fuego consumara todo el animal. Que nos muestre en nuestras vidas. Si soy un sacrificio, me ofrezco a Dios, me mato, me entrego a Dios, quito la piel, etcétera, etcétera, pierdo mi identificación. Además, entrego cada pieza de mi vida. Te puede ver allá. ¿Cuántas áreas en nuestras vidas? En un minuto vamos a ver la cabeza. Pero además de la cabeza, en un minuto vamos a ver las piernas, pero además de esto, ¿qué hay en nuestros cuerpos? Y Dios dice, hay que dividir su cuerpo. Hay un punto que poca gente que quiere hacer, pero hablando de las piezas que ese animal fue dividido, una pieza es nuestra área sexual, nuestros órganos sexuales, que muchas veces difícil entregar a Dios. Pero Dios ordenó que cada parte de ese animal sea apartado de otros
para que el fuego consumara. Y entonces vemos que como Dios trata con esto, para que haya una consumación total, completa de sacrificio por el fuego, y habla de la plenitud de un sacrificio, por supuesto, que había en Cristo, porque nada faltó en la vida de Jesús. Pero como estamos hablando, aplicando esto en nuestras vidas, ¿qué espera Dios de nosotros? Que podamos ofrecer nuestras vidas. Entonces, mirando la luz de lo que está hablando de esto, después, como dice, dividir ese cuerpo en piezas, dice en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto y ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, los intestinos, ¿qué son los intestinos? Pueden imaginar, el ofrendante tiene que agacharse y con agua lavar los intestinos de un buey. Yo viví en la finca, yo he visto esto, he abierto animales y todo eso, yo entiendo esto. Pero qué horrible lavando los intestinos. Ahora, mirando la palabra de Dios, ¿qué son nuestros intestinos? Nuestros intestinos hablan de nuestras emociones. Hay emoción de ira, de gozo, de muchas cosas que puede haber en nuestras vidas como intestinos, que muestra que Dios pide limpieza en nuestras emociones. Esto yo he visto muchas veces. Estamos en la iglesia adorando a Dios, oh aleluya, gloria a Dios, santo, santo, qué lindo. Y salimos de la iglesia y inmediatamente ponemos la música del mundo. No hay emociones lavadas por Dios. No hemos lavado nuestras emociones. Y además, chistes y cuantas otras cosas en la iglesia. Oh, hermanito, gloria al Señor, es su nombre, aleluya. Salimos y chistes vulgares. Las emociones no lavadas por la agua de Dios, la palabra de Dios. Que nos muestra, estamos hablando de un sacrificio entero, encendido, entregado a Dios. Y después la palabra habla de lo que estamos mirando allá, que tenían que lavar, además de esto, las entrañas. Lavaron las entrañas, que son poco diferentes que los intestinos. Las entrañas hablan de nuestros afectos. Lo que yo me entrego, mi afecto, mi pasión hacia algo. Me apasiona de algo, son mis afectos. Dios dice, si me va a agradar ser un santo holocausto delante de mí, entrégame sus afectos. Y hermano, mucha gente hoy día en nuestras iglesias no pueden hacer esto. Porque tienen un afecto hacia su carrera. Las carreras no son malas. Pero muchos no quieren entregar su carrera a Dios. Y Dios dice, yo quiero su carrera. Yo quiero toda su vida. Deme sus entrañas. Todo lo que le jala, que le atrae, esos son sus afectos. Y además de esto, tenían que tomar la cabeza y lavar la cabeza, como la Biblia nos muestra en lo que estamos hablando allá. Ahora, ¿qué hay en la cabeza? Está la mente. Lavar la mente. Yo he visto predicadores predicando la palabra de Dios. Pero muchas veces se mueven. Recuerdo una vez estuve en un lugar, literalmente los pastores estaban peleando. Con combos, con la mano, peleando. Pues esto significa que son cristianos, han hecho su sacrificio, pero la mente no ha pasado. No ha pasado por el fuego de Dios. Un terrible problema con cualquier persona es en las relaciones conyugales. Están haciendo, digamos, su vida conyugal
cosas íntimas, y sus mentes van a otra mujer. Sus mentes van a otro hombre. La cabeza entregado al fuego de Dios. Los ojos. Y podemos hablar mucho de lo que está allá. Pero hermanos, Dios pida. Recuerden, son ofrendas voluntarias. Dios no viene y dice, tiene que lavar los ojos. No. Dios dice, es gusto suyo. Si no quiere, si quiere seguir en lo mismo, es cosa suya. Eso es gratuitamente ofreciéndose a Dios. ¿Qué hay más en la mente? La lengua. Dios dice, deme la cabeza, deme su lengua, que su lengua sea convertida. Las orejas, los oídos. ¿Cuántas cosas hay en lo que eso está hablando? Entonces, es un tremendo desafío, hermanos, para nuestras vidas, cuando miramos estos sacrificios. Y como yo repito, cualquier que cree que la salvación cubre todo, está muy equivocado. Por supuesto, la salvación me prepara para el cielo. Si me muero en ese momento, voy al cielo, no tengo problema. Pero el punto es, he entregado mis entrañas a Dios. He entregado mis intestinos a Dios. He entregado mi mente a Dios. Mi lengua, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de esto, que Dios nos dé tremenda gracia, para ser un sacrificio encendido, un holocausto delante de Dios. Cantamos en las iglesias a veces palabras como holocausto. ¿Cuántos entienden lo que están cantando? ¿Están entendiendo lo que significa holocausto a Dios? Enciende mi vida. ¿Están entendiendo lo que significa esto? Ahora, esto, como yo dije, expliqué, podían usar un buey, después un cordero, después un macho cabrillo, y el mismo proceso para los tres, mismo proceso que ya hemos pasado. Pero como expliqué que a uno estaba pobre, podría ofrecer 2 tórtolas o palominos. Ahora, el trato de un tórtola era diferente que un buey o un carnero, lo que sea. Porque cuando vemos el capítulo 1 de Levítico, los versículos 14 a 17, vemos el proceso de un palomino. Dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, que palomino y tórtola, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote le ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, esto está hablando de tórtola, le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será expiada sobre la pared del altar. 16. Y le quitará el buche y las plumas, el cual echará junto al altar, y hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la hendirá por sus alas, pero no la dividirá en 2, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces Dios dice, pues si uno no tiene la capacidad, la habilidad de ofrecer mayor sacrificio, yo recibo palomino, yo recibo tórtola. Pero el proceso de un tórtola era poco diferente, que nos muestra cómo Dios trata, si soy en un sentido pobre espiritual ofreciendo un palomino a Dios. Dice, primera cosa, hay que, arrancaron la cabeza, y después lo sangraron, la sangre salía del pájaro, y después le quitará el buche, capítulo 1, versículo 16, le quitará el buche.
¿Qué era el buche? El buche no formaba parte de la ofrenda porque era el lugar de alimento no dirigido. Entonces, ustedes se han visto pollos o lo que sea, al final del día lleva acá una tremenda pelota. Pues en esta pelota son los granos, piedras y lo que comen las gallinas durante el día. Entonces suben para descansar durante la noche y durante la noche está la molleja trabajando aquí en este buche para digerir todo lo que había recibido. Pero Dios dice, hay que quitar el buche. ¿Qué significa para nosotros, si somos ofreciéndonos a Dios como un palomino, es que toda comida que no es vivencia en su propia vida, sáquela. Quita su buche, quita sus notas, quita sus libros, quita todo lo que usted tiene aquí en la cabeza, sáquelo, porque tiene que ser una vivencia vivida diario. Y yo pienso, ¿cuántos de los cristianos andan con buches así? Aleluya, tengo cuántos libros, cassettes, CDs, aleluya, qué buche. Pero está viviendo lo que has estudiado. Está poniendo en práctica lo que está ahí. Dios no recibe esto. Tanta teoría. Y yo no estoy en contra de teoría porque estoy enseñando. Pero el asunto es, lo que recibimos, tenemos que vivirla, practicarla. Es el gran problema de tantos cristianos en nuestro día. Han escuchado tanto. Saben que es la voluntad de Dios, pero no lo hacen. No lo hacen. Quitará el buche y además de esto, dice, porque es la comida no dirigido, Cristo quien no rehusó nada del Padre, pero recibió todo, vivió todo lo que el Padre le dio. Después le quitará las plumas. ¿Qué son las plumas? Otra vez la identificación. Si usted va a la super, compra un pollo y usted no sabe si era color negro, color blanco, color rojo, no sabe, porque no tiene plumas. ¿Qué está diciendo Dios? Quita su identificación. Yo soy así, así soy. No, muérete a sí mismo. Quitará las plumas, toda exhibición. Toda la vanagloria en nuestras vidas. Y es muy interesante esto, hermanos, porque esa tórtola era, digamos, para lo más pobre. Y ahí Dios dice, quiten las plumas, que muestra una cosa. La pobreza no es garantía de humildad. Yo soy muy pobre. Yo soy muy pobre y Dios me entiende. No. La pobreza no es garantía de humildad. Entonces, que el Señor nos pueda identificar con lo que esto está enseñándonos. Dice, apartará, siguiendo lo que estamos hablando, capítulo 6 de Levítico, 8 a 13, apartará las cenizas. Las cenizas manifiestan la consumación del sacrificio de Cristo. Juan 19:30 habla de Cristo. Apartará las cenizas. Ahora, volviendo a los aves, dice que tenían que partir el ave aquí por el pecho, pero no dividir el pájaro, no dividirlo. Porque esto está hablando de un sacrificio entero. No vamos a dividirlo en piezas, pero vamos a presentar esta tórtola. Y cuando hablo de esto, dividido ya no sirve. No puede volar, no puede nada. Que es lo mismo que hicieron con los animales, que los llevaron, sacaron su sangre, etcétera, etcétera. El proceso que ya no había nada, no quedó nada en ese sentido, tórtola. Todo para el Señor. Pero a la vez Dios ama
ese pájaro, porque representa uno que es niño en Jesús, no tiene tanto estudios, entendimiento, pero Dios lo recibe. Entonces lo quema y lo saca fuera del campamento, el lugar de reproche, como la Biblia dice del Señor Jesucristo, Hebreos capítulo 13, 12 al 14, llevando el reproche fuera del campamento. Llevaron las cenizas a un lugar limpio. Qué lindo esto. Llevaron las cenizas a un lugar limpio, que habla en Cristo, la tumba donde Cristo fue puesto, que nunca había sido usado, la tumba de Jesús. Y dice, el fuego no se apagará nunca. Eso señala todo lo que Dios hace en este sacrificio de encendida. Entonces, hermanos, la decisión es nuestra. Dios no lo pide, es voluntario. Pero, ¿cuánto significa? ¿Cuánto significa ser un holocausto delante de Dios? Encendida toda la noche. Una vida no de algunos años, no de un tiempo, pero una vida entera. Una vida entera entregado a morir, a ser quemado. Yo, bromeando domingo, yo dije, la iglesia, ya estoy comenzando otro ciclo, porque ya cumplí medio ciclo, 50 años de ser misionero. Ya cumplí la mitad. Pero este año ya, en este viaje, estoy comenzando otros 50. Mi vida no ha terminado. Sacrificio entero. Mi deseo es que sea consumido 100% por Dios. Donde Dios nos lleva, al final es un puño de cenizas. Un puño de cenizas. Recuerdo cuando la hermana de mi esposa falleció y era súper pobre ella y no podrían enterrarla porque no había suficiente dinero, entonces quemaron su cuerpo. Yo recuerdo que llevamos esa urna así de este tamaño al cementerio donde fue enterrado al lado de su madre. Y ella era, en su juventud, su mujer, digamos, era grande mujer, grande, bonita y todo. Al final quedó en una urna, así. Es lo que Dios pide de nosotros, que quedemos ceniza. Pero son cenizas que Dios ama. Dios ama. Nosotros queremos guardarnos. Nadie me va a pelar. Nadie me va a quitar el buche. Nadie me va a quitar las plumas. Nada quita mi gloria. Bueno, Dios dice, está bien, sigue con sus plumas. Sigue con lo que tienes. Está bien. Pero yo estoy buscando aquellos que puedo reducirlos a cenizas. Es la ofrenda encendida, el holocausto delante de Dios. Entonces, es apenas un capítulo de Levítico. Y si yo no leo Levítico, ¿cómo voy a entenderme de ofrecerme a Jesús? ¿Cómo voy a entenderme? Oh, yo me ofrezco a ti, pero Dios dice, deme tus plumas.
No, no. Bueno, todo entregado. Señor, te damos gracias por el camino que nos muestra para hacer un sacrificio agradable en tu presencia. Mi deseo es, Señor, de ser un sacrificio de olor grato, un olor donde me recibas con gusto, me recibas en su olor de sus nariz, diciendo, ¡ay, qué agradable! Mis hijos me han estado entregando sus vidas hasta lo sumo. Cuánto me agrada, Señor. Cuánto me agrada, dice Jesús. Y terminando esto, un desafío a nosotros todos como obreros de Dios. El amor de ese sacerdote, recogiendo la sangre del animal, llevando la leña, poniendo la leña en orden. Todo al amor del ofrendante. Qué desafío para el pastorado en nuestros días, en el ministerio de nuestros días, cuando hay muchas quejas y falta de lo que la palabra nos muestra de un sacerdote. Señor, abrimos a nuestras vidas a ti. Haznos de nosotros su voluntad. Amén. Señor les bendiga, hermano.